Gracias, muchísimas gracias por estar aquí una nueva vez en el arte de curar, este espacio que ha hecho de la medicina preventiva su objetivo, ya que estamos fielmente convencidos de que la mejor medicina es la preventiva y que no se olviden que no solo es cerebro, sino que también es corazón. ¿Por qué? Porque lo más importante que existe sobre la tierra para el profesional de la salud, sin importar cualquier área, es el paciente. Ya lo decía Hipócrates, el paciente es su bienestar lo primero. Gracias por acompañarnos una nueva vez. En el día de hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a tratar sobre un tema que muchas veces pues trae confusión ante la población. Si significa esto, si significa lo otro, cuál es su labor. Y realmente, independientemente de todo eso, del tema que vamos a tratar de manera en esencia, aunque luego nos vamos a diversificar, es la madre de todas las subespecialidades que existen en la medicina. Porque antes de usted ser infectólogo, cardiólogo, neurólogo, usted tiene que hacer, antes eran 4, ahora son 3 años de esa especialidad. Estamos hablando de la medicina interna. Vamos a hablar un poquito de la Sociedad Dominicana de Medicina Interna y del gran trabajo que está haciendo, de cómo realmente están comprometidos con echar hacia adelante este proyecto para que al final esa memoria final que vayan a presentar pues sea bastante abultada, que dé trabajo de leer. Y además de eso, pues vamos a hablar un poquito de todo lo que es la situación cardiovascular de una manera somera y general, pero que nos ponga en contexto con cómo han ido aumentando todo este tipo de situaciones y sobre todo cómo buscar la forma de prevenirla, ya que es la primera causa de muerte de la humanidad que camina la Tierra. Hoy tenemos 2 médicos internistas que han sido tan amables de cedernos su tiempo para venir aquí a compartir y por primera vez ser parte de la familia del arte de curar. Nos dio un trabajo, y aquí voy a ser la madre del doctor Balcácer. ¿Qué trabajo nos dio conseguirlos? Tuvimos meses para que pudieran venir, pero esperamos que a partir de ahora ya sean parte de la familia del arte de curar. Caramba, y vengan más a menudo. Estamos hablando del doctor Juan Antonio Basil Cerda, el cual es médico internista y directivo de la Sociedad de Medicina Interna de la República Dominicana, y del doctor Jorge Luis Volques, vicepresidente, el cual también tiene él es médico internista, pero hizo un máster en patología cardiovascular y es parte de la directiva de la Sociedad de Medicina Interna de la República Dominicana. Los dos amablemente han aceptado venir. Como les dije, con muchísimo trabajo lo conseguimos, pero aquí lo tenemos. Y vamos a hacer un conversatorio. Esto va a ser no una entrevista convencional, sino que todo el mundo podrá hacer su aporte, introducir el tema que considere que sea importante. Bienvenidos, caballeros. Muchas gracias. Realmente es un honor para mí y para el doctor Basil estar aquí en este prestigioso programa. Y solamente tengo que corregir que ya éramos parte de la familia porque habíamos venido hace un tiempo largo, pero nos ausentamos hasta ahora. Sí, vinieron con el doctor... Balcácer. Vinieron y quien los entrevistó fue el doctor Héctor Balcácer, pero acuérdense que, como dice mi hijo, parece que yo había desaparecido en esos días. Pero nada, ahora tomando las cosas en serio. Háblenos un poquito de la Sociedad de Medicina Interna de la República Dominicana, que realmente está haciendo una labor excelente. Yo soy una de las que le he dado seguimiento y ustedes, pues, la verdad que sí, que me encanta, porque yo creo que
de la misma forma que el conocimiento se multiplica cada 5 años, porque antes era cada 50, pero después con toda la tecnología y con todas las situaciones que hay, es increíble, cada 5 años se duplica el conocimiento. Y una ciencia como la ciencia de la salud, de la cual depende lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es la vida, la salud mental, emocional, física, realmente hay que estar muy al día. Cuéntenos, ¿qué los motivó a ustedes junto a nuestro querido señor presidente de la Sociedad de Medicina Interna de la República Dominicana, el doctor Jorge? Cuéntenos, ¿qué los motivó a ustedes a formar parte? Bueno, la principal motivación nuestra fue tratar de integrar un grupo de profesionales de la medicina, en este caso, valga la redundancia, medicina interna, que podamos desarrollar programas que integren a todos los internistas del país y poder con este programa no solamente actualizarnos a nivel académico, sino también buscar otros aspectos de integración. Y cuando hay una buena voluntad y un deseo de mejorar, de echar hacia adelante un proyecto, y creo que fue el detonante que ocurrió para que tanto el doctor Basil como mi persona, como el doctor Jorge Soto, que es el presidente actual, y otros de la directiva, que pudimos encajar con este mismo sentir de poder echar hacia adelante con nuevos horizontes a la sociedad. Doctor. Bien, dando las gracias también por la participación en su prestigioso programa, y para mí es un placer compartirlo, igual que estar junto a mi querido amigo y compañero, el doctor Volquez. Lamentando muchísimo, disculpen, y hablando en serio, Héctor Armando, imagínense, ustedes saben que con el corre-corre de la cantidad de infecciones y de situaciones de salud que se presentan en esto, y con toda la carga que él tiene, además de la carga de su ejercicio profesional como médico, como maestro, también en Osgedopol, Centro Médico UCE, la verdad que es un juidero y un corre-corre. Y para él es sumamente difícil poder estar todas las veces como él quisiera. Así que sus excusas, dice él, pero que la próxima vez, si Dios quiere, pues veremos a ver cómo hacemos magia para que coincidan Todos juntos. el horario. Sí, Doctor, por entendemos favor. las ocupaciones del doctor Valcárcel, nuestro querido amigo. Qué bueno. Pues el doctor Volquez ya explicaba las razones fundamentales de este grupo, de esta directiva que se unió. Yo soy un novicio en esto, es la primera vez que participo en una sociedad, pero podría decir que las experiencias que me he llevado aquí han sido extraordinarias y muy buenas, porque no solamente estoy aprendiendo a cómo se mueven y cómo uno se relaciona en el aspecto del manejo de una sociedad médica especializada, pero también he sacado muchas experiencias en el aspecto educacional y también he encontrado nuevas amistades. La sociedad en verdad está llevando a cabo, ha desarrollado hasta ahora y sigue desarrollando un programa educativo dirigido hacia los médicos internistas con ese objetivo que dijo el doctor Volquez, de llevar información y preparación al médico internista. Se han realizado ya muchas actividades, congresos, actividades en la filial sur, en la filial este, en la misma capital, y nuestro congreso de medicina interna, que fue un éxito. Y ahora mismo ya acabamos de terminar el primer grupo que se preparó con la Sociedad Argentina de Medicina para medicina perioperatoria, que ya es una disciplina dentro de la medicina. Y tenemos un grupo ahora bastante grande de médicos internistas que se está preparando, alrededor de 70 internistas también en medicina perioperatoria, con el objetivo de preparar al médico internista en eso que ya se considera una disciplina, que es la medicina perioperatoria. Para mí ha sido una gran experiencia. He conseguido no solamente la experiencia que digo, mucha información científica, y además tengo nuevos amigos. Qué bueno, me alegra mucho porque me encanta la pasión con que hablan ustedes de este tema, porque definitivamente ustedes se imaginan lo que es no sentir esa pasión, ese amor, por lo que uno tiene que hacer las 24 horas del día, porque el asunto del área de la salud, sin importar en cuál rama se esté,
es una cuestión que no es, eso no tiene horario ni fecha en el calendario, como dice una canción por ahí. Sí. Es una cuestión de que es las 24 horas del día y que hay que estar ahí al pie del cañón. Entonces hay que sentirlo con esa pasión, que sea parte de su vida, que no se vea como un sacrificio, sino que se vea como algo que se disfruta. Y si encima de eso, doctor, pues se pueden conseguir nuevos amigos. Para mí, los amigos son la familia que uno elige con el alma, con el corazón. Porque la familia que te da la biología, tú la tienes ahí, yo daría hasta la última gota de mi sangre por ellos. No obstante, hay personas que no son de la sangre de uno y uno los quiere igual que si fueran de su familia, porque uno los elige. Entonces me alegro mucho. Y una de las cosas que hablábamos fuera de el doctor Borges y yo hablábamos sobre, mientras usted se ponía el micrófono y eso, hablábamos fuera del aire del asunto de la medicina interna, que muchas gentes tienen las confusiones comunes de intentar como buscarle el lugar a la medicina interna. No, se ocupa de esto, se ocupa de aquello. Y una de las cosas que yo he visto es que la mayoría dice, no, el médico internista, el que interna, es el que interna, es el como que el que va a la emergencia y usted va y te internan. O sea, hay una confusión muy grande en esto. Cuando regresemos después de la pausa, porque en este segmento el tiempo se nos terminó, yo les voy a agradecer a los dos que ustedes nos expliquen, nos pongan en contexto de qué es realmente la medicina interna, cuál es su quehacer real, cómo el médico internista puede tratar los pacientes sabiendo cuáles son sus competencias y sus límites, pero que no es el médico que interna. Cuando regresemos después de la pausa, vamos a regresar con el doctor Basil y el doctor Volques para seguir hablando sobre medicina interna, todo ese entorno que hace de esta especialidad la madre de las subespecialidades, y le vamos a agradecer que no se vayan, que vamos a regresar después de la pausa. Gracias, muchísimas gracias por quedarse ahí pacientemente después de la pausa, esperando nuestro regreso. Aquí estamos de vuelta con el doctor Juan Antonio Basil Cerda y con el doctor Jorge Luis Volques, médicos internistas, los cuales son directivos de la Sociedad de Medicina Interna de la República Dominicana. Dejamos una pregunta en el aire cuando fuimos a la pausa, y es que nos pongan en contexto de qué es la medicina interna, cuál es su labor, o sea, dónde comienza y dónde termina para entonces entrar el subespecialista. Muy bien. La medicina interna, y lo diré de una forma muy llana, siempre ha habido una confusión con los médicos internistas, y si hacen una encuesta en la población de que es un médico internista, de seguro le van a decir, es el médico que interna. O dicen otro, quizás es un médico general especializado. Sin embargo, la medicina interna el médico internista es aquel médico del adulto, como decían antes en otro programa, el adultólogo, el cual tiene la competencia de poder evaluar, manejar diversas patologías del ser humano. Inclusive, como usted ha dicho anteriormente, la medicina interna es la base de la mayoría de especialidades o subespecialidades clínicas, no quirúrgicas. Por eso que el internista realmente no ve pediatría, no ve tampoco ginecología, pero sí cualquier patología de un paciente adulto. Lo pondré en un ejemplo sencillo y muy breve. Esta mañana fue un señor a mi consultorio porque había tenido dolor en la pierna derecha, le han puesto varias inyecciones y parece que una inyección tocó un poco una raíz nerviosa. Desarrolló un dolor fuerte a nivel de la parte posterior del muslo de la pierna y ya lleva varios días con ese dolor. Cuando él va, dice que lo mandaron a un médico internista para ver qué pasa. Pues yo
el internista, yo como internista no puedo enfocarme solamente en el dolor de la pierna. Yo evalué al paciente, le hice una maniobra neurológica, vi que había cierta relación aquí a nivel de la ciática. Sin embargo, cuando hice el examen completo, le encontré un soplo a nivel cardíaco y también le noté unas palpitaciones fuertes a nivel del cuello. Pues este señor yo le senté, le expliqué ahora, le traté la parte del dolor, pero le mandé a hacer un ecocardiograma, le mandé a hacer otros estudios, un Doppler carotidio, porque yo necesito valorar el riesgo cardiovascular de este paciente. Por lo cual, la medicina interna no es tubular, no es solamente que a usted le duele el abdomen y yo voy a pensar solamente en el abdomen. Tengo que ver el paciente integral, totalmente en una evaluación. Y por lo cual, por eso tenemos competencia y conocimiento de las varias subespecialidades clínicas que existen en el mercado. Doctor. Complementando lo que dice el doctor, de ahí, o sea, con la explicación que él acaba de dar, se ve la versatilidad que tiene la medicina interna como especialidad de la medicina, porque hay que hacerle entender que la medicina interna es una especialidad de la medicina. Y es muy versátil porque es una especialidad de base ancha desde el punto de vista clínico, o sea, que nosotros observamos al paciente y lo abordamos de una manera integral y holística. El ejemplo que dio el doctor Volques habla de un paciente que vino por un problema y al final de cuentas, como médico internista, él pudo encontrar otros problemas más importantes que el que le trajo a la consulta. Entonces, la medicina interna tiene que ver con todo el aspecto clínico del paciente, más no el quirúrgico, y atendemos pacientes adultos, aunque algunas definiciones de la medicina interna involucran al paciente desde la adolescencia hasta la senitud. Entonces, ahí radica la importancia de la atención del médico internista, en la capacidad de atender un abanico bastante amplio de patologías clínicas que en muchas ocasiones pueden pasar desapercibidas si usted no le presta la atención debida como un médico internista. Porque un médico general es el que sale de la universidad después de haber estado 5, 6, 7 años en la universidad, ese es un médico general. Pero la medicina interna es una especialidad y tanto es así que es, ¿por qué decimos entonces que la medicina interna es la madre de todas las subespecialidades? Me gustaría que ampliamente ustedes, pues, doctor Basil y luego el doctor Volques, pues, nos pongan en contexto de esta situación. La medicina interna surgió desde la antigüedad, por decirlo así. Los antiguos comenzaron atendiendo a los pacientes por sus enfermedades y abarcaban en un principio todo, el aspecto clínico y el aspecto quirúrgico. Pero cuando llegó la medicina interna ya en los tiempos modernos, claro, con el doctor Sir William Osler, que se considera como el padre de la medicina interna, de procedencia canadiense y nacido en Ontario, comenzó entonces a modernizar la medicina interna. Entonces, el devenir de la medicina interna y el trabajo del médico internista, fundamentalmente, tiene que ver con la aproximación del paciente como un todo, viendo todas las posibilidades diagnósticas que el paciente puede tener. Entonces, las subespecialidades nacieron de la medicina interna porque en un principio el médico lo hacía prácticamente todo. Luego se separó la parte clínica de la parte quirúrgica y el médico internista siguió con la parte clínica. Con el paso del tiempo y el modernismo, se comenzó entonces a subdividir las partes clínicas de la medicina en lo que son ahora las diferentes subespecialidades, cardiología, hematología, neurología, infectología, etcétera. Pero todas ellas nacieron en un principio de la medicina interna. Le da, en cierto aspecto, cierto beneficio al paciente que hayan varias especialidades, pero también resulta ser una debilidad, porque el médico internista generalmente, como dice Volques, hace un approach del paciente de una manera integral.
Muchas veces el subespecialista, aunque también en nuestro país muchos son internistas, si no tienen esa aproximación holística del paciente, se pierden muchos conceptos y muchos problemas que el paciente puede acarrear, algún tipo de enfermedad que puede tener. Y en ese aspecto, la medicina interna da origen a las subespecialidades que hoy conocemos. Doctor, Inclusive en otros países, por ejemplo, tenemos también dentro del marco de la medicina interna, tenemos lo que es el hospitalista, que es aquel médico base del hospital. Tener un médico internista generalista, que puede hacer la atención primaria, como en Estados Unidos. Tiene también el hospitalista, que en este caso es aquel que maneja todas las patologías ya de una manera más complejas, intrahospitalaria, valga la redundancia. Un ejemplo, porque me gusta hablar mucho con ejemplo, un paciente que tenga diversas afectaciones de órganos, que tiene que ver allá un gastro, que tiene que ver un cardiólogo, que tiene que ver un hematólogo. En muchos lugares donde no hay estas subespecialidades, es al internista que buscan. Y en ese sentido, él tiene que comandar, evaluar al paciente, manejarlo, hacer lo que debe llevarlo hasta un punto donde él pueda estabilizar al paciente. Es cierto que quizás llegamos hasta cierta competencia, porque si, por ejemplo, un paciente tiene una valvulopatía, un problema en las válvulas cardíacas, y yo no puedo intervenir ese paciente, obviamente porque no es competencia de un internista, pero sí puedo con medicamentos estabilizarlo y evaluarlo, hacer sus estudios. O sea, el hospitalista es realmente ese médico que está dentro del hospital, no hace consulta, pero es el que se encarga de todas esas complicaciones. En otros lugares, por ejemplo, cuando hay un paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente con muchas complicaciones, pues busca un internista que sería como el capitán del equipo entre las demás subespecialidades. o sea que digamos que podría decirse que el médico internista es aquel que es como el médico de cabecera de una persona. La respuesta, por favor, para que nos la den en el próximo segmento, porque nos están haciendo seña que el tiempo se nos terminó. A ustedes, la gran familia del arte de curar, Neri Esteves, psicólogo clínica, les pide, por favor, que no se vayan, que tenemos muchísimas cosas más que hablar con el doctor Basil y el doctor Volques sobre la medicina interna. Y como prometimos al principio del programa, vamos a tratar de una manera holística y de la forma como está preparada el internista que hizo 4 años de especialidad para hablar, por ejemplo, de los riesgos cardiovasculares que la gente sufre o se expone a ellos, y que el médico internista en principio es quien lo ve, quien lo determina, quien llega a la conclusión de enviarlo entonces al subespecialista que le corresponda. No se vayan, regresamos con el arte de curar después de la pausa. Gracias, muchas gracias por pacientemente esperarnos ahí ya ahora en este tercer segmento, que es el momento en que el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE, trae a colación lo siguiente. Él siempre les dice, busquen el celular, anoten @el arte de curar RD y el arte de curar. Búsquennos ahí. Déjennos sus comentarios, sus sugerencias, póngannos sus críticas constructivas, díganos en qué lo estamos haciendo bien, pero sobre todo en qué lo estamos haciendo no tan bien. ¿Por qué? Porque esa es la única forma de mejorar que tenemos. Y nuestro objetivo es intentar hacer de la medicina preventiva el pan nuestro de cada día. ¿Por qué? Porque es muchísimo mejor precaver que tener que lamentar. No es lo mismo cuando al paciente va por su propia voluntad que cuando lo llevan. O sea que el pronóstico de esos pacientes va a ser muchísimo mejor cuando él va tratando de prevenir una condición que sea mucho más seria.
Así que ya lo saben, el arte de curar es de ustedes y existe por ustedes. Así que, por favor, en confianza, y nosotros sí respondemos, ustedes lo saben. Aquí, de vuelta con nuestros queridos doctores, médicos, internistas, dirigentes los dos de la Sociedad de Medicina Interna de la República Dominicana. Dejamos en el aire una pregunta cuando estábamos conversando y la pregunta era, ¿podríamos entonces llegar a la conclusión, después de todas esas explicaciones que ustedes han hecho en palabras de a centavo, porque los médicos tienden a hablar bastante enredadito de vez en cuando, con términos muy técnicos, que a la persona común, pues, que no es médico, se le hace difícil? Claro. Entonces, ¿podríamos entonces decir que el internista es el médico de cabecera de la persona? Sí, podríamos decir que el internista puede ser el médico de cabecera de la persona si se dedica a lo que es, digamos, que la medicina interna generalista, aquel que está solamente en la consulta, que también puede trabajar también, que está en un hospital, pero más en la consulta. Pero también es el médico ya de base, como había explicado antes, dentro del hospital para esas patologías complicadas. En sentido general, el de cabecera se refiere ya a un contacto que tiene el médico internista con lo que es la puerta de entrada de ese paciente con la salud, que puede también participar en atención primaria, el médico internista. Por eso que la Sociedad de Medicina Interna de Estados Unidos, que se llama ACP, tiene ciertos programas que pueden ir desde un paciente muy complejo hasta la prevención de un trastorno dermatológico en el internista, sin ser el dermatólogo, que puede asociarlo a una enfermedad sistémica. Y de ahí, en este rango tan amplio, es que entrenan a los internistas, tanto en atención primaria como intrahospitalaria. El objetivo, yo entiendo también, es que el paciente pase hacia el médico internista. El médico internista evalúa al paciente, lo trata hasta donde considera que debe tratarlo y lo refiere si entiende que sus competencias no llegan hasta ahí. Claro. El trabajo de nosotros como médico internista no es antagónico con ninguna de las subespecialidades. Exacto. Es precisamente un trabajo en equipo, que es lo que realmente abogamos, y en esta directiva siempre se trata de inyectar ese tipo de información, trabajar en equipo con todas las subespecialidades, que son nuestras hermanas, con la finalidad de darle el mejor resultado al paciente. 2 ojos ven más que 4 ojos ven más que 2. Claro. Entonces, ese es el objetivo fundamental, porque hay muchas patologías que el médico internista de por sí la puede diagnosticar y la puede tratar. Obviamente, cuando ya se sale de su alcance, pues él hace el referimiento a la subespecialidad o a la especialidad también correspondiente, porque en ocasiones podemos hacer referencias a otras especialidades. Nosotros podemos encontrarnos con problemas de salud que ameritan la intervención de un cirujano y podemos hacer entonces el referimiento a una especialidad que es cirugía. No vamos a tratar el problema quirúrgico, pero si diagnosticamos, por ejemplo, una apendicitis, pues llamamos al cirujano para que le dé curso a esa patología. Doctor, se me ocurre, oyéndole ahora con esta última explicación que ustedes acaban de dar, se me ocurre a mí lo siguiente. Ese examen general que debemos de hacernos cada cierto tiempo, que no tenemos que esperar a tener síntomas de nada, sino que se hace como una cuestión ya de rutina para precaver, no tener que lamentar que hay que hacerse esto a cierta edad, que a cierto tiempo. O sea, ese de rutina examen debería ser entonces con el médico general. Eso a mí me parece como muy lógico, porque el médico general va a hacerle el examen de todo. Discúlpenme, que he estado con una alergia que realmente ha sido, yo pienso que esta situación de esta alergia tiene mucho que ver con las lluvias y todo este tipo de cosas. Yo pienso, pero como decía, entonces ese examen general que uno va de rutina, el llamado a hacerlo sería el médico
Y si usted, al examinarlo completo, si usted considera que está bien, bueno, pues está bien, vuelva durante tanto tiempo, pero si en esa búsqueda usted puede encontrar cualquier indicio o síntoma de algo que puede derivarlo a un subespecialista, o estoy equivocada. No, precisamente es así. El examen debe hacer al internista precisamente por la naturaleza de la especialidad del médico internista, porque el médico internista es formado precisamente con esa visión de una atención holística del paciente, de una aproximación general del paciente y tratar de encontrar patologías. Si no hay patologías, una parte importante es encontrar factores de riesgo en el paciente. La detección de factores de riesgo no significa que el paciente esté enfermo, pero sí que el paciente se puede enfermar en un futuro de una u otra enfermedad. Entonces, durante el examen físico por el médico internista y el historial completo que el médico internista hace, pues se pueden conseguir estos factores de riesgo, aparte de enfermedades que pueden aparecer, pero si encontramos factores de riesgo, tenemos ahí la oportunidad de prevenir cualquier enfermedad en el futuro. Yo creo que ya ha quedado sumamente claro todo este concepto de la medicina interna, lo que es su quehacer, para qué están preparados para hacerlo, cómo puede realmente ser pues la base y el sostén de ese diagnóstico que vaya entonces a que la gente sea derivado a donde tiene que ir. Sí, tiene que derivarse. Si tiene que derivarse, en caso de que haya que hacerlo. Vamos a hablar entonces de lo que prometimos sobre el asunto de los riesgos cardiovasculares, ya que hemos visto que las enfermedades cardiovasculares y las complicaciones que ellas traen son la primera causa de muerte en toda la humanidad que camina la Tierra. Quisiera que comenzáramos, doctor Basili y doctor Volques, a hablar un poco de eso, sobre qué está pasando, qué es lo que lo está generando, por qué este aumento tan grande de esta situación. Sí, sobre los riesgos cardiovasculares que afectan la salud del ser humano, eso viene desde antiguo, o sea, se ha ya descrito en muchos textos sobre cómo la forma de vida de una persona incide en su salud. Y hay factores de riesgos que son comunes, que pueden ser modificables, no modificables, y hay otros que no son tan comunes, que hay que tener un ojo integral para poder encontrarlo. Dentro de los factores que lleva a una persona a un desenlace fatal, porque uno como internista tiene que adelantarse y tener la visión de que ese paciente que llegó hoy, que está un poquito sobrepeso, que no está haciendo ciertas actividades físicas, podría en 5 o 10 años, 6 años, volver a la consulta ya con complicaciones. Y es ahí donde está el punto. Identificar factores de riesgo, digamos, que sean, que no se pueden modificar, como quizá como la edad del paciente, que a mayor edad, quizá mayor cantidad de comorbilidad, y como la medicina está tan moderna ahora que las personas sobreviven más tiempo, pero también arrastran más patologías asociadas a la edad, sobre todo a partir de 65 años de edad. También el sexo, que hay una serie de patologías que están asociadas al sexo, por igual también pacientes que tienen una herencia familiar, un antecedente familiar, porque no es lo mismo quizás que el doctor Basil que no tenga ningún familiar con una patología que digamos que cáncer de colon. Yo que tuve quizás un primo que murió de cáncer de colon, esos factores heredos familiares también que no se pueden modificar, todo incide en la salud y es donde tenemos que buscar estos puntos para mejorar la salud. En este segmento el tiempo se nos terminó. Cuando regresemos de la pausa, que ya vamos al último segmento, y la verdad que el tiempo en buena compañía pasa muy rápido, y esto ha pasado, que yo pensaba que íbamos a poder tratar más cosas, pero en el próximo segmento vamos a regresar con el doctor Basil para que nos hable sobre esto, sobre este tema que estamos hablando, de cuáles son los grupos y los factores de riesgos que pueden hacer o pueden estar incidiendo en esta pandemia que no es silente, ya se hizo, ya explotó, como lo son las enfermedades cardiovasculares. Estamos conversando con el doctor Basil y el doctor Volques, médicos internistas, los cuales son miembros de la directiva de la Sociedad
de Medicina Interna de la República Dominicana, que han estado haciendo una labor sumamente educativa, interesante, y que esperamos y confiamos en que siga por ese mismo camino. Y también hablando sobre la medicina interna, su quehacer, cuál es su papel como madre de todas las otras subespecialidades. Regresamos después de la pausa. No se Gracias. Ya de vuelta aquí en el último segmento del arte de curar del día de hoy. Realmente el tiempo ha pasado volando. Vamos a tener que ver cómo a nuestros invitados que han sido tan amables de venir, por fin, como diría el doctor Héctor Armando Balcácer Esteve, por fin al programa, pues se comprometa y vengan un día, y nos encantaría de verdad. Esa próxima vez vamos a ver cómo coordinamos para que los horarios pues se puedan conjugar y puedan venir juntos. Doctor, dejamos sobre el tapete, doctor Basil, ya que el doctor Volques pues, nos habló un poquito sobre eso, sobre los factores y los grupos de riesgos en esta situación de las complicaciones cardiovasculares, los que son prevenibles, los que no lo son, y todo este tipo de cosas que realmente pues se está cobrando una cantidad de millones de personas al año que yo ni las menciono para no asustar. Bueno, lo primero es hacer notar que un factor de riesgo es cualquier condición o situación que puede llevar a un paciente a padecer una enfermedad o inclusive a fallecer por ella. Y rápidamente, para entenderlo, se dividen en factores de riesgo que son modificables y no modificables, que ya el doctor Volques habló algo acerca de ello. Los factores de riesgo no modificables, sexo, raza, edad, la etnia, son factores de riesgo que no son modificables. ¿La herencia? Y la herencia sí, que el doctor Volques también habló acerca de ello. ¿Por qué son factores de riesgo? ¿Por qué la edad es un factor de riesgo? Porque se ha podido observar que a medida que el individuo va envejeciendo, se hace vulnerable a muchas enfermedades. Por ejemplo, la hipertensión arterial, en un estudio realizado en República Dominicana en 2010-2011, el estudio de Africar 2, se demostró, en un estudio viejo, pero tiene su incidencia, que el grupo de edad que más presentaba hipertensión era de 65 años en adelante, sea hombre o mujer. Entonces, la edad es un factor de riesgo no solamente para enfermedad cardiovascular, sino también para otras enfermedades. El sexo, como ya también había dicho el doctor Volques, juega un papel importante como factor de riesgo, pero no es modificable. Es entendible que el hombre hasta cierta edad supera a la mujer en las enfermedades cardiovasculares, pero de 65 años en adelante, cuando llega la menopausia, que baja la protección hormonal de la mujer, pues entonces la mujer iguala al hombre en ese factor de riesgo. Y la herencia, que bueno, ya todos saben que podemos heredar muchas enfermedades, no solamente las cardiovasculares, y es un factor de riesgo no modificable también. Los factores de riesgo modificables, como son, por ejemplo, la obesidad, hipertensión, dislipidemia. La hipertensión es un factor de riesgo modificable, no vamos a decir en el 100% de los casos porque se pueda curar, sino porque podemos controlar la hipertensión. Es controlable. Siempre y cuando sea una hipertensión primaria. Ya. Porque la hipertensión secundaria, como su nombre indica, es secundaria a otras patologías, sí se pudiera curar, pero obviamente eso no es parte del tema. Y, por ejemplo, la dislipidemia es un factor de riesgo que también es modificable, y la obesidad es un factor de riesgo también, no solamente para enfermedad cardiovascular, sino también para muchas otras enfermedades, diabetes, inclusive hasta para el mismo cáncer. La obesidad también es un factor de riesgo modificable. Sí, no, incluso la Organización Mundial de la Salud ya hace un tiempo
y también otras instituciones que tienen que ver con la salud, pues determinaron que la obesidad y ya la clasificaron como una enfermedad en sí misma, Sí, porque claro. hasta ahora la obesidad era un factor de riesgo, era en una serie de enfermedades, pero ya la obesidad por sí está clasificada como una enfermedad. Claro, El estilo de vida de las personas igual. y una de las cosas que yo repito muy a menudo es, y no dejo de traerlo a colación, porque somos lo que comemos, tendemos a comer muy mal. Sí. O sea, yo soy una que me encanta el azúcar, sabiendo que no debo, que no puedo. O sea, que no puedo, no, que no debería tomarlo. Y por ejemplo, el café, mi hija Raquel toma café sin azúcar. Joven, yo no tomo café sin azúcar, no puedo. Quizá, la costumbre, yo no sé, pero yo digo, no, ya ese tipo de cosas. Pero realmente la salud, yo soy una de las que está convencida de que la salud entra por la boca. ¿Ustedes qué creen? Sí, claro. Inclusive, fíjese que antes del 1974, cuando salió un informe, que es el informe Lalonde, de un exministro canadiense de salud pública, donde todas las políticas de prevención se centraban solamente en la enfermedad del paciente. Cuando Lalonde hace su investigación y agrega no solamente el enfoque de la enfermedad del paciente, pero también dice que la parte biológica es importante, el medio ambiente es importante, conjuntamente con la organización de la política de salud, comienzan una serie de prevención en las políticas internacionales. Y de ahí también surge la investigación de todos esos estilos de vida que Lalonde mencionaba, cómo inciden en la salud. Por ejemplo, las estadísticas están puestas, los libros están, en la universidad nos enseñan, pero la población y los mismos médicos estamos dispuestos realmente a hacer cambio de estilo de vida, estamos dispuestos a irnos a caminar libremente a un gimnasio. Dice la Sociedad Americana de Cardiología que para una prevención cardiovascular debería el paciente hacer por lo menos 150 minutos semanales, que son 2 horas y media de un ejercicio moderado, y 75 minutos de un ejercicio vigoroso y ya está confiriendo una protección cardiovascular. Aparte de eso, como usted ha mencionado, los azúcares, lo que es la alimentación de carnes rojas en abundancia, la carne procesada, los enlatados, todo lo que comemos al final, al cabo, nos va a afectar. Entonces el objetivo realmente es buscar hacer conciencia en las personas, poder realmente hacer un impacto donde ellos entiendan que si cambian el estilo de vida, el sedentarismo, dice la OMS que solamente eliminando los factores de riesgo, podríamos eliminar el 80% de las muertes por enfermedad cardiovascular y hasta el 40% del cáncer. El asunto está lograr los objetivos y que los médicos sepamos transmitir eso a la población. Y una de las cosas que yo creo que es importante y que en los 4 minutos que nos quedan, me gustaría que ustedes cada uno 2 minutos nos dijera lo siguiente, es la situación de la automedicación. Los pacientes en eso son bastante, cada médico que viene hace énfasis en eso, cada Héctor Armando vive Arriba de eso. en eso, machacándolo todos los días. Y es los peligros que tiene la automedicación y el no seguir al pie de la letra el mandato del médico. Si usted va al médico, si usted busca ayuda a tiempo, lo menos, por favor, díganos la ventaja. Comience, doctor Basil, cuéntenos. Rapidito me gustaría puntualizar algo que usted dijo con relación a que la obesidad es una enfermedad. Pero es importante entender que una enfermedad puede ser un factor de riesgo. Porque esa enfermedad se convierte en un factor de riesgo para otra enfermedad. Claro. Rápidamente te pongo un ejemplo. Por ejemplo, la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, afecta a los pulmones. Sin embargo, es un factor de riesgo cardiovascular. Muchos de los pacientes que tienen EPOC fallecen por problemas cardiovasculares y no fallecen por la enfermedad en sí, por el impacto que tiene la misma enfermedad sobre el corazón, que dicho sea de paso está muy próximo a él, puede afectar las arterias coronarias, puede afectar el sistema circulatorio, y ese es un ejemplo de cómo una enfermedad sistémica como la EPOC puede producir entonces y convertirse en un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. O sea que una enfermedad
puede convertirse en un factor de riesgo para otras Las dos, enfermedades. puede ser, en este caso es las dos cosas. Sí, y también en el sentido de la automedicación, absolutamente de acuerdo con usted, eso no se debe realizar. Es demasiado difícil para poder controlar este tipo de cosas porque las personas generalmente tienden a hacerle más caso a lo que escuchan en el medio que al propio profesional que lo está atendiendo. Pero la automedicación no es lo apropiado, debe asistir a un profesional de la salud, a un médico, para que entonces pueda indicarle el medicamento apropiado según el tipo de patología que tiene el paciente. Doctor. De manera jocosa, tipo Alcácer, digo yo, hay un merengue dominicano que es Tengo un primo, y en ese merengue dominicano... Tengo un primo. Tengo un primo, y ese merengue dominicano describe que el dominicano es médico, artista, plomero, de todo. Ajá. La gente tiene la tendencia a ir a su casa y en el barrio decir, que me funcionó tal medicamento, pues lo compro. Que, mira, ponte este medicamento me sale mejor, lo compro. Y cuando va al médico, lleva ya un listado de medicamentos que ha estado usando sin que nadie se lo indique, sin saber los efectos secundarios, sin saber la interacción entre un fármaco y otro que no le ayuda a mejorar su salud. Realmente el paciente lo que debe es seguir la instrucción del médico, y el médico tiene que tener el tiempo suficiente y la pasión para poder hacer que ese paciente comprenda cuáles son las directrices. Porque de nada vale yo pasarle a usted una receta si yo sé que usted no tiene ni siquiera fe en lo que se está haciendo y no la compra, o compra lo que usted quiera en otro lugar. Entonces, la automedicación es dañina por muchas causas. Sin embargo, creo que es una campaña que tenemos que retomar también por igual. No, y no solamente eso, sino ustedes no han visto que, por ejemplo, no porque, mira, yo tenía los mismos síntomas que tú, y me recetó el doctor esto, y me sobraron 3 pastillas. Antes de ir al doctor, tómatela, y tú verás que eso es un palo. Muy común, eso es un tiro. Señores, el doctor Balcácer también dice, Héctor Armando siempre y no se cansa de repetir, y eso se me quedó fijo. Héctor Armando, un día que estábamos haciendo un programa, ya para terminar la idea, yo le hice una pregunta, y él me dijo, no madre, es que no existen enfermedades, existen enfermos, Claro. porque las enfermedades se manifiestan y se tratan de manera individual y dependiendo de cada médico. A mí nunca se me ha olvidado eso, y dependiendo de cada ser humano que la aporte. O sea, a mí eso nunca se me ha olvidado. No existen enfermedades, lo que existen son enfermos. Y qué bueno que ustedes han venido pues a hacer énfasis en esa idea, porque realmente las personas ponemos nuestras vidas, que es lo más valioso que tenemos, en manos de los médicos, y qué bueno sentir y saber que están en buenas manos y en personas que realmente pues saben lo valioso que es el material primo con que están trabajando. Muchísimas gracias, doctor Juan Antonio Gracias a usted. Basil Cerda, al doctor Jorge Luis Volques, Sí, médicos internistas, los dos, directivos de la Sociedad de Medicina Interna de la República Dominicana, la cual está haciendo un trabajo excelente. Muchísimas gracias por habernos dedicado su tiempo. Sabemos que no es fácil sacar ese tiempo, sobre todo que nosotros tenemos en el pan nuestro de cada día con Héctor Armando, en eso que a veces a mí también me deja él plantada. No, no es broma, a veces él viene para acá y se tiene que devolver. O sea que yo lo comprendo perfectamente. Muchísimas gracias, pero sobre todo, muchísimas gracias a ustedes, a la gran familia del arte de curar, el cual existe por y para ustedes. Nosotros sencillamente somos el instrumento para intentar hacer llegar este mensaje de que la mejor medicina es la medicina preventiva, en el más sentido amplio y holístico de la palabra. Gracias, muchísimas gracias. Neri Esteves, psicólogo clínica, agradeciéndole su atención.